50 guerreros comanches a caballo. Eso fue lo que Malachi Brooks vio coronar la colina al amanecer, con sus pinturas de guerra brillando a la luz de la mañana. Pero 12 horas antes, no tenía ni idea de que salvar a una niña moribunda pondría su mundo entero al borde de la destrucción. La noche anterior, Malachi estaba revisando su ganado cerca del arroyo cuando lo oyó. Un suave gemido apenas audible sobre el agua que fluía. Para un hombre que había vivido solo durante 8 años, cualquier sonido humano era inusual. Pero este no era un sonido cualquiera. Era el sonido de alguien muriendo. La encontró desplomada tras un grupo de arbustos de mosquitos. La sangre se acumulaba bajo su pequeño cuerpo. Una niña comanche, de unos 16 años, con una herida de bala en el hombro y una fiebre que la quemaba por completo. Su respiración era superficial, desesperada. El primer instinto de Malachi fue alejarse. Lo más inteligente, lo más seguro. Ayudar a una comanche podía significar la muerte para un hombre blanco en estos lugares. Pero algo en su rostro lo detuvo. Quizás era lo joven que parecía o como sus dedos aferraban un pequeño colgante de madera. De la misma manera que su hija solía sujetar su muñeca cuando tenía miedo. Sara tendría más o menos esta edad si hubiera vivido. Malachi se arrodilló junto a la niña, examinando su herida. La bala la había atravesado por completo, pero la infección se estaba propagando rápidamente. Necesitaba ayuda de inmediato o estaría muerta por la mañana. Miró el paisaje vacío a su alrededor, sabiendo que probablemente era la única persona en 80 kilómetros a la redonda que podía salvarla. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. La levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que era, lo frágil que era. Sus ojos se abrieron de golpe por un instante. Ojos oscuros y asustados que le recordaron demasiado los últimos momentos de su propia hija. Entonces volvió a estar inconsciente, su cuerpo inerte en sus brazos. Malachi la llevó a su pequeña cabaña, con la mente acelerada. Había construido este lugar para escapar del mundo, para olvidar el pasado. Ahora traía los problemas más peligrosos directamente a su puerta. Pero mientras la acostaba en la cama y comenzaba a limpiarle la herida, no podía arrepentirse. Trabajó toda la noche usando las habilidades que su esposa le había enseñado años atrás. Limpiando, cosiendo, combatiendo la fiebre con agua fría y whisky. La chica perdía y recuperaba la conciencia, a veces murmurando palabras en comanche que él no entendía. Al amanecer, la fiebre había bajado. Iba a vivir. Pero cuando Malachi salió a revisar sus caballos, los vio. Una fila de guerreros en el horizonte avanzando lenta pero deliberadamente hacia sus tierras. Incluso desde la distancia, pudo ver la pintura de guerra, las armas, la inconfundible intención en su formación. No solo buscaban a la chica, venían a por él. La chica abrió los ojos de golpe en cuanto Malachi volvió a entrar. Lo vio e inmediatamente intentó escabullirse, pero su hombro herido la hizo caer de espaldas sobre la cama con un agudo grito de dolor. Tranquila, dijo Malachi en voz baja, levantando las manos para demostrar que no pretendía hacerle daño. Estás a salvo. Pero su expresión aterrorizada le indicó que entendía suficiente inglés como para saber que la seguridad era relativa. Una chica comanche en la cabaña de un hombre blanco era todo menos segura, especialmente con 50 guerreros acercándose. Hablaba rápidamente en su lengua materna, señalando la puerta con el brazo sano. Malachi captó una palabra que reconoció: padre. Entonces dijo algo que le heló la sangre. Incluso sin entender comanche, la urgencia en su voz era inconfundible. Ambos estaban en serios problemas. Malachi se acercó a la ventana y miró por la rendija de las contraventanas. Los guerreros se habían detenido a unos 200 metros, formando una línea que cruzaba su propiedad. Aún no atacaban, pero tampoco se marchaban. En el centro de la formación, un hombre, más alto que los demás, estaba sentado. Claramente su líder, probablemente el padre de la chica. «Creen que te he cogido», dijo Malachi, más para sí mismo que para ella.
Creen que te tengo prisionera. La chica se incorporó con dificultad, y esta vez se la ayudó, apoyándola contra el cabecero de madera. Era hermosa como lo son las cosas salvajes, feroz e indómita, con ojos inteligentes que parecían ver a través de él. Pero en ese momento, esos ojos estaban llenos de miedo. Se señaló a sí misma y dijo, Ayana. Luego lo señaló a él, con una pregunta en su expresión. Malakei, respondió. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta en meses. Ayana asintió, luego luchó por encontrar las palabras en inglés. Mi padre, empezó, y luego volvió al comanche, hablando más rápido, con más desesperación. Malachi no necesitaba traducción. Entendía la situación a la perfección. El jefe Dakota probablemente había estado buscando a su hija toda la noche. Encontrarla en la cabaña de un hombre blanco parecería secuestro, violación o algo peor. El hecho de que Malake le hubiera salvado la vida no importaría. No para 50 guerreros armados que habían visto a demasiados hombres blancos hacerle cosas terribles a su gente. Una voz resonó en la distancia, profunda y autoritaria, hablando en comanche. El rostro de Ayana palideció. ¿Qué está diciendo?, preguntó Malachi. Ayana lo miró con algo que podría haber sido lástima. Él dice, tienes una hora. Sácame o quemarán todo. Malachi sintió una opresión en el pecho. 1 hora y 60 minutos para descubrir cómo explicar esta situación a guerreros que tenían todas las razones para desconfiar de él. En un idioma que no hablaba, con una chica que apenas podía mantenerse en pie. Pero el verdadero problema no era la barrera del idioma ni el límite de tiempo. El verdadero problema era que Ayana intentaba decirle algo más. Algo que la hizo abrir los ojos de par en par de terror. Y fuera lo que fuese, estaba a punto de empeorar la situación infinitamente. Ayana agarró la muñeca de Malachi con una fuerza sorprendente, clavándose los dedos en su piel mientras luchaba por encontrar las palabras en inglés. No, no mi padre, susurró con voz temblorosa. A Malachi se le heló la sangre. ¿Qué? Takakota. Le presionó la mano sobre el hombro herido e hizo un gesto que parecía disparar. Lo hizo. El mundo pareció tambalearse. Malaki la miró fijamente, intentando procesar lo que le decía. El jefe de afuera no estaba allí para rescatar a su hija. Estaba allí para terminar lo que había empezado. ¿Por qué?, preguntó Malachi, aunque no estaba seguro de que ella lo entendiera. Los ojos de Ayana se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Lo vi matar a una familia blanca. Mujer, niños, dice que no se lo digo a nadie, excepto a mí. Se tocó el colgante que llevaba al cuello. No puedo callarme. Malachi sintió náuseas. Esto no era una misión de rescate. Era una ejecución. Takakota le había disparado a su propia hija para que no dijera nada sobre una masacre. Y ahora la había rastreado hasta aquí para terminar el trabajo. Los 50 guerreros de afuera no solo buscaban a la hija de su jefe. Buscaban a un testigo que pudiera destruirlos a todos. Por eso estaba solo. Malachi, dijo, comprendiendo a raudales. Estabas huyendo de él. Ayana asintió, con lágrimas frescas corriendo por su rostro. Creí que podría alcanzar a los soldados de Fort Tell, pero señaló débilmente su hombro. La voz del exterior resonó de nuevo, más cerca esta vez. Malaki miró por la ventana y vio que algunos guerreros habían avanzado. Estaban perdiendo la paciencia. ¿Qué está diciendo ahora?, preguntó Malachi. Ayana escuchó, su rostro palideciendo. Les dice que fuiste tú quien me disparó. Dice que me llevaste para hacerme daño. ¿Le creen? Por supuesto que sí. Takakota era su jefe, su líder. ¿Por qué cuestionarían su palabra contra un desconocido blanco? Malachi comprendió con creciente horror que no solo estaba albergando a una chica herida. Estaba albergando al único testigo de un crimen de guerra. Y el perpetrador estaba justo afuera de su puerta con un ejército. Hay algo más, susurró Ayana, con voz apenas audible. La familia que mató.
No estaban solos. El corazón de Malachi latía con fuerza contra sus costillas. ¿Qué quieres decir? Había otros. Otras familias. Takakota, ella, luchó con el inglés, luego se rindió y habló rápidamente en comanche, gesticulando frenéticamente. Pero Malachi no necesitó una traducción esta vez. El terror en sus ojos lo decía todo. No se trataba de una masacre. Se trataba de varias familias, múltiples asesinatos. Y Ayana era la única persona viva que podía exponerlo todo. La voz afuera se hizo más fuerte, más exigente. Malachi podía oír caballos moviéndose, armas preparándose. Fue entonces cuando Ayana pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Él sabe que me oíste hablar. Él sabe que tú sabes. A Malachi se le secó la boca. Takakota ya no estaba allí solo para silenciar a su hija. El sonido de cascos rodeando la cabaña le puso los pelos de punta a Malachi. Estaban siendo rodeados, sin ninguna ruta de escape. A través de la ventana, pudo ver guerreros posicionados estratégicamente. Algunos cerca del granero, otros junto al pozo. Todos armados y listos. Ayana luchó por ponerse de pie, agarrándose al poste de madera de la cama para sostenerse. Salgo, dijo. Dijo con voz débil, pero decidida. Les digo, diles que corrí hasta aquí. No me harán daño. Te matarán en cuanto pongas un pie fuera, dijo Malachi rotundamente. Y luego me matarán a mí antes que morir los dos aquí. Malachi negó con la cabeza. La chica tenía coraje. Se lo concedía. Pero no entendía a qué se enfrentaban realmente. Ayana, si Takakota ha estado matando familias y encubriéndolo, no puede dejar que ninguno de los dos viva. Somos testigos. Sabemos demasiado. La verdad pendía entre ellos como una sentencia de muerte. Takakota se había acorralado. No podía dejar que su hija viviera para exponer sus crímenes, y no podía dejar que Malachi viviera para repetir lo que había oído. La única solución era matarlos a ambos y afirmar que el hombre blanco había asesinado a su hija. Una nueva voz gritó desde afuera. Younger hablando en un inglés mal hablado. Hombre blanco, jefe Takakota, quiere hablar. Sal, trae a la chica. Sabemos que te lastimamos. Malachi casi se rió de lo absurdo. No te lastimamos. Cuando 50 guerreros los tenían rodeados y su líder era un asesino, pero entonces notó algo en la voz del joven guerrero. Incertidumbre, tal vez incluso duda. Ese es Kosi, susurró Ayana. Es un buen hombre. No sabe qué hace Takakota. Una idea empezó a formarse en la mente de Malachi. Una idea desesperada, probablemente suicida, pero tal vez su única oportunidad. ¿Cuántos saben la verdad sobre lo que Takakota ha estado haciendo? Solo él. Tal vez uno, dos más. El resto. Ayana negó con la cabeza. Creen que protege a nuestra gente de los blancos. No saben que mató a inocentes. Eso era todo. Esa era su única oportunidad. Si la mayoría de los guerreros desconocían los crímenes de Takakota, tal vez podrían convencerlos. Tal vez entrarían en razón si supieran que su jefe les mentía. Pero primero, Malachi tenía que averiguar cómo comunicarse con 50 hombres armados que probablemente lo querían muerto. Se dirigió a su armero y bajó el rifle, comprobando la recámara. 6 disparos contra 50 guerreros. Las matemáticas no eran alentadoras. ¿Qué haces?, preguntó Ayana, con el miedo volviendo a apoderarse de él. Su voz. Algo estúpido, respondió Malachi. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pestillo, pero tal vez lo suficientemente estúpido como para funcionar. No. Ayana lo agarró del brazo. Te matan. Malachi la miró. Esta chica valiente que lo había arriesgado todo para revelar la verdad, que aún intentaba protegerlo. Aunque apenas podía mantenerse en pie, le recordaba mucho a Sara, a la hija a la que no había podido salvar 8 años atrás. No iba a fallar de nuevo. Escúchame, dijo, volviéndose hacia ella. Cuando salga, les contaré la verdad. Toda.
sobre lo que hizo Takakota, sobre lo que viste. Algunos podrían creerme. Y si no lo creen, Maliki revisó su rifle una vez más. Entonces nos mantendremos firmes aquí. Extendió la mano hacia la puerta, pero las siguientes palabras de Ayana lo detuvieron en seco. Malachi, hay algo más que no te contaré sobre la muerte de Takakota a manos de la familia. La forma en que lo dijo le heló la sangre. Lo que fuera que estuviera a punto de revelar, era peor que todo lo que ya le había contado, y estaban a punto de quedarse sin tiempo para hacer algo al respecto. La voz de Ayana se redujo a un susurro. Cada palabra golpeaba a Malachi como un golpe físico. Las familias, una de ellas tenía hijos, pequeños. Takakota les dijo a los guerreros que los soldados los habían matado. Pero lo vi hacerlo él mismo. Las rodillas de Malachi casi se doblaron. Niños. Takakota no solo había asesinado familias. Había masacrado a niños inocentes y culpado al ejército. Luego usaría esas muertes para justificar más violencia, más redadas, más derramamiento de sangre. ¿Cuántos niños?, preguntó Malachi, aunque no estaba seguro de querer saberlo. 3. 2 niños, una niña. La niña tendría unos 6 años. La voz de Ayana se quebró. Llamó a su mamá cuando no pudo terminar. No tenía que hacerlo. Malachi comprendió exactamente con qué clase de monstruo estaban lidiando. La voz de afuera volvió a llamar, ahora más insistente. El tiempo se agotaba. Él se queda con las cabelleras, continuó Ayana, sus palabras saliendo desesperadamente. Escondido en su cabaña, se los muestra a los guerreros. Les dice que prueban que los soldados blancos matan a nuestra gente. Pero sé que es la verdad. Malachi sintió que la rabia crecía en su pecho. No solo contra Takakota, sino por toda la situación enfermiza. Esos guerreros de afuera no eran hombres malvados. Estaban siendo manipulados, mentidos, convertidos en armas por un jefe que usaba su dolor e ira para encubrir sus propios crímenes. Si pudiera demostrárselo, dijo Malachi lentamente. Si pudiera hacerles ver quién es Takakota en realidad. Nunca le creen a un hombre blanco por encima de su jefe, dijo Ayana. Nunca. Pero Malaki ya estaba pensando, planeando. ¿Y si no viniera de un hombre blanco? ¿Y si viniera de ti? Ayana lo miró fijamente. Estoy herida, débil, y solo soy una niña. No escuchan. Escucharán si puedes demostrarlo. Malachi se acercó a la ventana y estudió a los guerreros que estaban afuera. La mayoría parecían jóvenes, probablemente siguiendo a Takakota por lealtad y confianza. Háblame de Kosi, el que hablaba inglés. ¿Es honorable? Sí, es mi primo. Nunca lastimaría a gente inocente. Entonces hablamos con el primero. Malachi estaba tramando un plan. Desesperado y peligroso, pero tal vez su única oportunidad. Le decimos la verdad. Toda. Sí te cree. Nunca cree esas cosas sobre Dakota. Lo hará si le muestras la prueba. Ayana parecía confundida. ¿Qué prueba? Malachi señaló su colgante. La pequeña talla de madera que había estado agarrando cuando la encontró. Pertenecía a uno de los niños. No. ¿Eso? Su rostro palideció. ¿Cómo lo sabes? Porque dijiste que no podías callarte. Porque lleva su sangre en la conciencia, igual que yo la de mis familias. La voz de Malachi era suave pero firme. Por eso corrías. No solo porque presenciaste los asesinatos, sino porque Takakota te obligó a llevarte algo de la escena, algo que te implicara. El sonido de caballos acercándose los interrumpió. Malachi podía oír la voz de Takakota, hablando rápidamente en comanche. Lo que sea que les estuviera diciendo a sus guerreros, los estaba inquietando. Les está diciendo que te he hecho daño, tradujo Ayana, con lágrimas corriendo por su rostro. Dice que probablemente ya estoy muerta. Fue entonces cuando oyeron el grito de guerra. 50 voces al unísono, llenas de rabia y la promesa de violencia. Si te gusta esta historia,
Suscríbete porque lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la justicia y la venganza en el viejo oeste. Pero Malachi tenía una pregunta más para Ayanna y su respuesta determinaría si sobrevivían los próximos 5 minutos. ¿Puedes montar?, preguntó Malachi con urgencia. Ayanna se palpó el hombro herido, haciendo una mueca de dolor al sentir el movimiento. Un poco. ¿Por qué? Porque no vamos a salir a hablar. Maliki se dirigió rápidamente a su armería, sacando munición y un segundo rifle. Vamos al único lugar donde Takakota no puede seguirnos con sus mentiras. ¿Dónde? Fort Davidson. ¿Fort? Está a 32 kilómetros al este. Malachi le entregó el rifle más pequeño, comprobando que pudiera sostenerlo. Si llegamos con vida, puedes contarle tu historia al oficial al mando. Él investigará. Y cuando encuentren esas cabelleras en la cabaña de Takakota, los ojos de Ayanna se abrieron de par en par al comprender. Pero entonces el miedo volvió a apoderarse de ellos. 20 metros a campo abierto con 50 guerreros cazándonos. Tenemos una ventaja que ellos desconocen. Malachi se dirigió a la pared trasera de su cabaña y apartó un panel de madera que revelaba una puerta oculta. Esto lleva a un túnel que cavé durante las incursiones apaches hace 3 años. Sale al barranco tras la cresta. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y descendía hacia la oscuridad. No era cómodo, pero les permitiría pasar a los guerreros sin ser detectados. Mis caballos están en un corral oculto ahí abajo, continuó Malachi. Podemos estar a 5 metros de distancia antes de que se den cuenta de que nos hemos ido. Ayanna miró el túnel y luego a él. Y entonces, incluso si llegamos al fuerte, ¿quién cree en la chica comanche antes que en el jefe de guerra? ¿Alguien que conociera a esas familias? La voz de Malachi era sombría. Reconozco la descripción que diste de los niños, los Henderson. Pasaron por aquí hace 2 semanas. Un hombre, una mujer y 3 niños, rumbo a territorio de Oregón. Les vendí provisiones. Los gritos de guerra afuera se hacían más fuertes, más urgentes. Takakota estaba llevando a sus guerreros a un frenesí asesino. Si esos eran los Henderson, continuó Malachi. Entonces el capitán Morrison, del fuerte, también los conocía. Se detuvieron allí primero, registraron sus planes de viaje. Cuando nunca llegaron a Oregón, probablemente pensó que murieron de enfermedad o accidente. Pero si le dices que fueron asesinados, investigará. Tendrá que hacerlo, sobre todo cuando le muestres ese colgante. Ayanna bajó la vista hacia la talla de madera que tenía en la mano. Malachi tenía razón. No era obra comanche. El estilo era demasiado diferente, demasiado delicado. Era algo que un niño blanco poseería, atesoraría. El sonido de madera astillada provenía de la puerta principal. Se les había acabado el tiempo. Vete, dijo Malachi, empujándola hacia el túnel. Estaré justo detrás de ti. Ayanna se arrodilló y se arrastró hacia el estrecho espacio, con los hombros heridos gritando en protesta. Tras ella, oyó a Malachi reuniendo provisiones, agua, munición, todo lo que pudieran necesitar para la desesperada travesía que les aguardaba. La puerta principal se abrió de golpe justo cuando Malachi desapareció en el túnel tras ella. Voces llenaron la cabina. Enojadas, confundidas, buscando. La voz de Takakota se alzó por encima de las demás, gritando órdenes en comanche. Se arrastraron por la oscuridad, mientras la tierra caía a su alrededor. El túnel parecía extenderse eternamente. El hombro de Ayanna sangraba de nuevo, dejando un rastro tras ellas, pero se obligó a seguir adelante. Entonces oyó algo que le heló la sangre. La voz de Takot, mucho más cerca de lo que debería haber estado. Malachi, susurró. Creo que encontraron el túnel. Pero cuando miró hacia atrás, ya no lo veía. La oscuridad lo había engullido por completo, y las voces tras ella se acercaban. Ayanna emergió del túnel, jadeando,
con el hombro ardiendo de dolor. El corral oculto estaba justo donde Malachi le había dicho que estaría. Un pequeño claro protegido por rocas y arbustos, con 2 caballos ya ensillados y esperando. Pero Malachi no estaba detrás de ella. Se giró hacia la entrada del túnel, atenta a cualquier movimiento. Nada más que silencio. Entonces lo oyó. Disparos que resonaban desde la cabaña, seguidos de gritos en comanche. Se le encogió el corazón. O Malachi estaba muerto o estaba atrapado. Ayanna miró los caballos. Luego volvió a mirar el túnel. Su instinto le decía que corriera, que tomara uno de los caballos y cabalgara con fuerza hacia Fort Davidson. Tenía las pruebas. Tenía la historia. Podía exponer los crímenes de Takakota y hacer justicia para las familias asesinadas. Pero no podía dejar atrás a Malachi. No después de lo que había hecho por ella. Aún intentaba decidirse cuando oyó pasos en el túnel, pesados, moviéndose rápido. Alguien se acercaba. Ayanna cogió el rifle más pequeño que Malachi le había dado y apuntó a la entrada del túnel, con manos temblorosas. Una figura emergió en la penumbra, cubierta de tierra y sangre. Malachi, creí haberte dicho que cabalgaras, dijo, haciendo una mueca al ponerse de pie. Creí que estabas muerto, respondió ella, bajando el rifle. Casi. Le mostró un rasguño en las costillas, donde una bala le había atravesado la camisa. Encontraron la entrada del túnel, pero yo derrumbé una parte detrás de mí. Nos dio unos 10 minutos antes de que excavaran o encontraran otra forma de rodearlo. Malachi la ayudó a subir a uno de los caballos y luego se montó en el otro. Puedes aguantar 20 metros. Ayanna asintió, aunque no estaba segura de si era cierto. La pérdida de sangre y el dolor la mareaban, pero su determinación la mantenía erguida. Cabalgaron con fuerza por el barranco, agachándose para evitar ser vistos desde la cresta. Los caballos estaban frescos y rápidos, pero Ayanna ya podía oír el sonido de la persecución. Gritos de guerra y cascos resonando en las paredes del cañón. «Ya vienen», gritó a Malachi. «Lo sé», señaló hacia adelante, donde el barranco se abría a una vasta llanura. Una vez allí, 24 kilómetros son campo abierto. No hay donde esconderse. Sería una carrera, pura y simple. 2 jinetes en buenos caballos contra 50 guerreros que conocían este territorio como latidos de su corazón. Salieron del barranco a galope tendido. El sol de la mañana brillaba sobre la interminable pradera que tenían delante. Tras ellos, Ayanna vio a los primeros jinetes comanches emergiendo del cañón, desplegándose en una amplia formación para cortar cualquier ruta de escape. «Más rápido», gritó Malachi. Pero el caballo de Ayanna ya estaba al límite. Fue entonces cuando los vio delante. Una nube de polvo en el horizonte se movía en su dirección. Al principio, pensó que eran más guerreros comanches, y casi se le paró el corazón. Pero entonces, Malachi empezó a gritar algo que sonaba casi a alegría. «Uniformes azules», gritó. «Es una patrulla de caballería». La salvación estaba delante de ellos, pero los guerreros que los seguían ganaban terreno rápidamente, y Ayanna empezaba a resbalar de su silla al caer la noche. Se le filtró por el rabillo del ojo. La patrulla de caballería estaba más cerca de lo que parecía. 12 soldados cabalgando en formación, liderados por un capitán cuyo rostro curtido revelaba años de experiencia en la frontera. Al ver a 2 jinetes perseguidos por una partida de guerra, inmediatamente formaron una línea defensiva y alzaron sus rifles. «¡Alto el fuego!», gritó Malachi al acercarse. «Necesitamos protección, no una batalla, capitán Morrison». Ayanna lo reconoció por la descripción de Malachi y levantó la mano para impedir que sus hombres dispararan. «Explique su asunto, civil. Esta chica tiene información sobre los asesinatos de la familia Henderson», gritó Malachi, ayudando a Ayanna a mantenerse erguida en su silla. «Es testigo de crímenes de guerra». Detrás de ellos, los guerreros comanches se habían detenido a unos 200 metros, claramente reacios a enfrentarse a una unidad de caballería bien armada,
pero Takakota era visible entre ellos, con el rostro contraído por la rabia al darse cuenta de que su presa se les escapaba. La expresión del capitán Morrison cambió por completo al mencionar a los Henderson. Sargento, posiciones defensivas y llamen al médico. Esa chica está sangrando. Cabalgó más cerca de Malachi y Ayana. Los Henderson eran amigos míos. ¿Qué sabe de sus muertes? Ayana se esforzó por hablar, con voz débil pero clara. Jefe Takakota, los mató a ellos y a otros. Lo vi. Es una acusación grave, señorita. Tiene pruebas, dijo Malachi, señalando el colgante que llevaba al cuello. Pertenecía a uno de los niños Henderson. Morrison examinó la talla de madera. Su rostro se ensombreció. Esta es de Emily Henderson. Me la enseñó cuando pararon en el fuerte. Su abuela la talló. Miró a Ayana con renovada intensidad. ¿Me está diciendo que Takakota asesinó a toda esa familia? Sí. Y tiene cabelleras escondidas en su cabaña para que los guerreros piensen que fueron soldados. Usa su ira para encubrir sus crímenes. Uno de los guerreros comanches cabalgaba hacia adelante. El joven al que Ayana había llamado Cosí. Se acercó lentamente, con las manos visibles, con claras ganas de hablar en lugar de pelear. Capitán, gritó en un inglés cuidadoso. Mi jefe dice que el hombre blanco robó a la hija de nuestra curandera. Dice que la oyó. Morrison miró a Cosí y a Ayana, luego a la sangre que manchaba su ropa. ¿Es cierto, señorita? ¿Este hombre le hizo daño? No. La voz de Ayana era más fuerte ahora, impulsada por la determinación. Me salvó la vida. Takakota me disparó cuando intenté decir la verdad sobre los asesinatos. El rostro de Cosí palideció. Le habló rápidamente en comanche a Ayana y ella respondió en el mismo idioma. Morrison observó el intercambio, notando cómo la expresión del joven guerrero cambiaba de la confusión al horror y luego a la rabia. ¿Qué le está diciendo?, le preguntó Morrison a Malachi. La verdad sobre quién es realmente Takakota. Cosí dio la vuelta a su caballo y regresó con el grupo de guerra. Lo vieron hablando con urgencia con los otros guerreros, señalando a Takakota. Varios guerreros comenzaron a discutir entre ellos.